Muy buenas, bienvenidos al canal. Voy a empezar este curso de COBOL tal y como me habéis pedido en Instagram un montón de gente. La mayoría habéis dicho que sí a este curso. No voy a empezar a explicar de dónde provienen y de cuándo es el lenguaje. Si queréis saber un poquito más sobre este lenguaje, os dejo un enlace en la descripción para que lo leáis. Lo que vamos a hacer en este primer capítulo es instalar un compilador de COBOL gratuito llamado OpenCOBOL IDE. Este IDE es muy sencillo de utilizar, muy intuitivo y muy fácil de instalar además. Vamos a esta página, que también dejaré en la descripción el enlace, y como yo estoy utilizando Windows, me voy a descargar esta versión de aquí, este ejecutable. Una vez descargado, ejecuta el archivo. Bueno, ya sabes seguramente cómo instalar un programa. Seguimos y lo dejamos todo por defecto. Una vez instalado, le damos a finalizar y ya podemos utilizar nuestro programa. Una vez abierto, nos aparece la ventana de bienvenida y nos da dos opciones básicas: crear un archivo nuevo o abrir alguno creado. Y aquí tenemos una serie de preferencias y información sobre el programa. Voy a darle nuevo archivo para que lo veas. Simplemente tendríamos que ponerle un nombre. Le pones el nombre al archivo y la carpeta donde quieres que se guarde. Al crear un nuevo archivo, OpenCOBOL IDE ya nos crea una serie de líneas de código que vamos a necesitar en todos los programas. Simplemente son para facilitarte la escritura, para que tengas todo esto ya escrito y no tengas que hacerlo tú. El programa incluso funciona. Si le damos a ejecutar, vemos que en la consola nos saca un Hello World. Este Hello World lo tiene aquí: display y el string Hello World. Y hasta aquí esta introducción de COBOL. En los siguientes capítulos vamos a ver las partes que conforman todo programa COBOL. Nos vemos en el siguiente capítulo.